especial, que es un homenaje a Hugo Zimmermann. Se agradece a la doctora Estela Quintal que está aquí, que va a ser precisamente la que nos va a dar precisamente la plática sobre el pensamiento y la obra de Hugo Zimmermann. Bueno, yo quisiera empezar diciendo cuál es la razón de haber invitado precisamente a IPECAL, ¿no? Y cuál es la importancia que nosotros le damos precisamente a la obra de Hugo Zimmermann, que más o menos ya se la comentado Carlos, tiene que ver con que aquí se manejan algo que aquí se llama proyectos de investigación formativa, que son talleres de investigación, que es donde los alumnos a partir del cuarto semestre, como ya conocen, se introducen ya de lleno a lo que es una investigación a partir de lo que ellos quieren hacer una vez que surgen temas. Entonces, los que organizamos este congreso pertenecemos precisamente al PIB, se llama PIB, que se llama Teoría y Filosofía de la Historia. Entonces, gran parte de lo que se ve ahí, o de lo que se establece en el PIB, es la cuestión del sujeto, ¿no? Cómo pensar el sujeto, cómo se piensa la historia a partir del sujeto y no exactamente la historia como construcción de realidades. Y digamos que el eje rector de lo que es el PIB, ¿no? Es tanto la obra de Ernest Bloch, ¿no? De Ernest Bloch, y a partir de ahí precisamente reflexionar a partir de la obra de Hugo Zimmermann, ¿no? Como a partir de Hugo Zimmermann, la cuestión de construcción de realidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como el PIB retoma precisamente la obra de Zimmermann, ¿no? Como base principal de lo que se trabaja ahí, se nos hacía justo y necesario precisamente hacer un homenaje precisamente por todo lo que ha aportado, no evidentemente solamente, sino a lo que es el pensamiento histórico, que es la base de todo este congreso, ¿no? De hecho, yo creo que el propio título del congreso, Construcción de Realidades, obviamente nos refiere directamente al pensamiento de Hugo Zimmermann, ¿sí? Entonces, ya nada más para darle la voz a la doctora Quintal, voy a leer dos citas, ¿no? De Zimmermann, simplemente para recordar de manera directa, ¿no? A partir de su obra directa, lo que él pensaba y lo que reflexionaba sobre el sujeto, sobre la utopía y sobre la historia, ¿sí? En alguna parte de su obra nos expresa: el pensamiento no se puede detener cuando la historia ensancha sus horizontes y complica las disyuntivas. Es una tarea desentrañarla mediante el esfuerzo del pensamiento liberado de trabas y prejuicios para evitar caer en la ilusión de ideas que son del pasado, las cuales, más orientadas hacia su comprensión, nos deleitan en una autocomplacencia intelectual, cuando no en la buena erudición. Hoy, como siempre, nos enfrentamos con interrogantes claves difíciles de aclarar, pero cuya solución es parte esencial de nuestra responsabilidad político-intelectual. Y en otra parte de su obra, Zimmermann nos plantea: la reconstrucción de las situaciones históricas debe apoyarse en conceptos capaces de articular elementos de la realidad, de forma en que ésta pueda ser objeto de una visión que, además de ser una captación de conjunto, no pierda la riqueza de sus potenciales alternativos. Estamos en presencia de una dialéctica configurada, por una parte, por el sujeto social, sus proyectos y prácticas, y por otra, por la realidad como campo de estructuras sociales, instituciones y relaciones entre fuerzas en pugna por hacer realidad sus utopías. Y entonces, sin más, tuvieron la posibilidad de charlar bastante. Muchas gracias por la invitación y por el espacio, porque me da la oportunidad, como dijo Aaron, mi nombre es Estela Quintal, soy argentex, nacionalizada mexicana, ya hace más de 16 años que vivo acá, y estoy acá como compañera de militancia de Zimmermann, en términos de haber construido juntos un proyecto intelectual, un proyecto ético-político, en el espacio de la formación de sujetos. ¿Y por qué conjuntamente con otros intelectuales como Enrique Dussel, Elena Quijano, Bárbara de Sousa, Gaudencio Piloto, varios intelectuales de América Latina,
presente, como dice Boaventura de Sousa, pero además, como bien dice Aaron en esas magníficas citas que di yo, con una preocupación fundamental. ¿Cómo hacemos en la investigación social para recuperar al sujeto? Y esto lo plantea Seligman en su apuesta epistémica, que es una apuesta epistémica que intenta, a partir de un trauma político, como fue el asesinato de su amigo Allende en Chile, intenta revisar qué es lo que estamos comprendiendo en América Latina por epistemología, por construcción de conocimiento, y lo hace a partir de una apuesta que viene, yo digo que Seligman, después del 73, y este proyecto partidizo, un proyecto de amor como práctica política. Amor en muchos sentidos, a sus amigos. Él decía una frase muy interesante, decía, en aquella época pensábamos, muchos de nosotros, que había que esperar para ver pasar el cadáver del enemigo, y sin embargo vimos pasar el cadáver del amigo. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Que habiendo tanta intelectualidad, habiendo un espacio muy claro de poder político, habiendo ideales, habiendo un mundo de posibilidades, ¿qué nos pasó? Y con esa pregunta, Seligman es exiliado de Chile a México, sale de Chile, digamos, acompañado, propiciado esa salida por la Fundación EVA, y trae con él el único archivo que en este momento tiene Chile, porque él lo donó antes de su transmutación a la Biblioteca Nacional de Chile. Es el único archivo histórico que hay acerca de la unidad popular, porque los militares quemaron todo, además a sangre y fuego. O sea, no solamente quemaron documentación, sino también quemaron vidas. Entonces, muchos testimonios fueron desaparecidos. Y hoy ya sabemos que es Chile. Por eso digo que partió por amor, porque en los últimos años el regreso a Chile era muy difícil. Entonces, a mí me gustaría contarles una anécdota para que se entienda por qué desde su apuesta epistémica, que se llama del presente potencial con la conciencia histórica, y que viene del pensamiento, de esa gran tradición de pensamiento crítico del neomarxismo raro que esté en algún lado trabajando en el blog, de respeto, porque es una tradición de pensamiento que tiene muchos pensadores, además de Benjamin, que trabajaron esta mañana, muchos otros pensadores que en América Latina también han dejado huella para que nosotros en este presente pudiéramos replantear cómo hacemos la construcción de conocimiento, si la hacemos a partir de objetos, o sea, sujetos vueltos objetos, o a partir, como leyeron, de realidades que siempre están en movimiento y que siempre implican un desafío de conocimiento, como decía, como dice en su obra propia Seligman. No hablo del pasado cuando hablo de Seligman, porque Seligman está presente en su voz, en su obra y en su energía. Si hay algo que aprendí en este país, además de ser menos argentinos, ustedes saben la fama que tenemos los argentinos degradados, además de ser menos argentinos, a abrir a
ampliar el ángulo, como dice Seligman, ampliar el ángulo de conocimiento, ampliar la mirada, y entender que el conocimiento también está en otras perspectivas, como en el mundo de lo sagrado, como en el mundo de las cosmovisiones, no necesariamente occidental. En ese lugar Seligman está con nosotros en este momento seguramente. Y entonces me gustaría iniciar con una anécdota muy semanal que viví yo con un amigo que vive acá, en Ciudad del Norte, ya se escuchará por qué, que también estuvo en el momento del gran trauma del golpe militar en Chile. También se había llegado acá, pero tomó otras decisiones. Como decía Seligman, después de un trauma como ese, uno puede tomar muchas decisiones. Puede dolerle el país y pintar, o puede volverse epistemólogo, preguntarse qué onda con el conocimiento, qué es lo que pasa, qué ondita, como decimos nosotros acá. Y bueno, hay otros sujetos concretos que toman decisiones más cómodas. Bueno, demasiada muerte para mi vida, ¿qué tal si me organizo con el orden dominante, con unas movidas más cómodas, más conservadas, más tranquilas y que me pongan menos de riesgo? Eso pasó con esta anécdota que les voy a contar, donde se puede diferenciar el sentido de la obra y de lo que me llevaron. Entonces, una semana antes de esto es una anécdota real, y el que la escribe es actualmente un literato de la UNAM, que esto que voy a contar lo escribe en una novela y que además trabajó para Fox, pasó de Allende a Fox, para Martita Fox, para ser más exacto, en la famosa periodo de la casa de los cazadores de cabeza, que no sé cómo se dice en inglés, digo para ir marcando el interés. Entonces, una semana antes, para los más jóvenes, probablemente no tengan mucha información, en Chile, con durante el periodo de la Unidad Popular, el presidente Allende, y es un presidente socialista que articula la democracia cristiana, el socialismo, el Partido Comunista, todas las fuerzas progresistas para cambiar el estado de cosas en Chile. Entonces, fue muy complejo ese proceso y una semana antes, entre las cosas complejas, fue la desestabilización de los sectores empresariales general en el país. ¿Y cómo fue esa desestabilización? Pues sacando de los negocios todos los elementos de primera necesidad. Entonces no había papel higiénico, no había arroz, no había frijol, no había azúcar, no había, y eso cada vez más generaba malestar en la población, y ese malestar iba generando un ambiente propicio para que ocurriera lo que ocurrió. Pero la pregunta de Seligman fue ¿por qué no lo vimos? Si estábamos todos los indignados de izquierda al lado del presidente. Entonces, una semana antes en que Pinochet da el golpe militar en Chile, sale todo el equipo que rodeaba en distintos niveles a Allende, a los sectores populares, a los barrios más marginados, a las veredas, como dicen como en otros países de América Latina, a tratar de organizar el desabastecimiento y aminorar un poco la cuestión. Entonces, mientras este intelectual del Partido Comunista estaba tratando de contribuir a la organización de esta comunidad, entra un borracho, un albañil borracho, pero no borracho. Y entonces, escuchando al intelectual, levanta la mano y le dice: vas a llamar a él. Así como feo, como hablan los chilenos. Siempre nos peleábamos constantemente los chilenos argentinos.
Entonces, ¿qué pasa, camarada? Si hay un golpe, camarada. Como intelectuales, no están dadas las condiciones existenciales históricas, necesitan más. Entonces, si viene con este rato de camarada, y así como 3 veces, ¿qué pasa, camarada? Si hay un golpe, hasta que lo saca. ¿Qué pasó a la semana? Este personaje, este intelectual, sale disfrazado de monja a Buenos Aires y cruza la cadena de los Andes por Mendoza, llega a un convento y se encierra en el convento, y estando en el convento recibe una llamada, y como diría un político por acá, le hace pánico. Y entonces, al explicarse, va a atender el teléfono temblando y pregunta quién es, ¿no? Porque si supiera que estaba ahí, ¿quién era? Era Albanil, pero ya sobrio. Y le dice: mi camarada, ¿qué hacemos? Ustedes los intelectuales siempre saben lo que hay que hacer. Y no solamente saben, también tienen alternativas para su propia resolución. ¿Cómo termina la historia? El intelectual viene al Ciudad de México, es un profesor muy, por supuesto, de buena altura en el CONACYT, trabaja en estos sectores. Y era Albanil, ¿qué creen que le pasó? ¿Qué creen que le pasó? Lo mataron. Porque un Albanil no tiene demasiadas condiciones, es un anónimo de los muchos anónimos que configuran la fuerza de lo posible en América Latina. ¿Quién tenía más conciencia histórica? ¿El Albanil o el intelectual? Indudablemente, ¿quién? El Albanil. Lo que el intelectual tenía era conciencia teórica, que es otra cosa, pero quien tenía conciencia histórica en términos de lo que traía a donde se trataba este encuentro es justamente el Albanil, porque el Albanil estaba viviendo la realidad concreta, no la estaba explicando desde los teóricos o desde la ideologización de los teóricos, sino que estaba codo a codo, ¿no? Que somos mucho más que dos, como decía Benedetti, sintiendo, afectado por la realidad. Entonces, a partir de ese trauma, es que instalado ya en el Colegio de México, Senerman empieza a pensar: ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Teníamos todo. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué están haciendo mis amigos? ¿Por qué no está mi amigo por el cual luchamos tantas cosas? Y así empieza a revisar y dice: claro, no le podemos echar la culpa a Kissinger. No es, el problema de las dictaduras no son solo de afuera. Hay condiciones que se generan hacia adentro y somos los sujetos concretos quienes somos los que construimos esas condiciones. ¿Sí? Y les voy a contar entonces, para que esto se comprenda más, una anécdota que yo viví personalmente en Argentina. Yo soy peronista en Argentina. Cuando vivo en Argentina soy peronista. Y como dicen en Argentina, mujer y peronista, cosa seria. Entonces, ¿por qué el movimiento peronista es un movimiento popular de masas que viene desde los sectores populares? Yo vengo de los sectores populares. Entonces, no porque los ricos sean del pueblo, pero como esta cosa ya instalada de que los sectores populares somos todos aquellos que no somos ricos y demás empobrecidos, no son ricos. Entonces, con la apertura democrática, después de la dictadura, en Argentina también hubo dictadura en el 75 con Videla, un periodo muy esperanzado, sí, pero después subió un personaje siniestro que se llamó Menem, también del peronismo. Entonces, durante el primer gobierno de Menem fue muy confuso, porque no se entendía para qué lado iba, pero parecía que iba más para el lado de los ricos, de los dominantes. Y efectivamente me parece que privatizó, hizo
me separo en ese momento, cosas de la vida. Y entonces dije yo, bueno, nunca voy a tener un auto, porque sola, trabajando, nunca voy a tener un auto, ni voy a tener casa, voy a tener que estar, bueno, pues me equivoqué. Porque me pagué en cuotas, empecé a pagar en cuotas un auto. El pequeño problemita es que con Menem se dolarizó el peso argentino. Pues entonces mi deuda era el peso argentino, pero en realidad era en dólares, que fue la época de la plata dulce. Entonces, yo siendo gremialista, peronista, progresista, de perspectiva crítica, me compro un auto en cuotas, me compro una casa en cuotas. Pues, ¿qué creen que hizo Menem? Nos dijo, señoras y señores, todo lo que compraron cuotas, si no me vuelven a votar, el dólar sube y ustedes van a tener deudas de multimillones. Entonces, ahí colapsó. Ahora, ¿quién construyó el capitalismo totalitario en voz de algunos neoliberalismo en Argentina? ¿Menem? Pues no. Menem con gente como yo, crítica, gremialista, nacionalista, popular, que contribuí con mi tarjeta de crédito y con todas las cuotas que compré a instalar un lugar donde la lógica del mercado invadió la vida cotidiana de todos y cada uno. Nos quedamos sin ideales y los ideales se transfiguraron en que no puedo comprar. Y así en América Latina el ejemplo más terrible es Chile y Colombia. Ustedes saben que México, Chile y Colombia ahora hicimos un muy buen negocio, un business, ¿no? Estamos con la Alianza del Pacífico. Entonces, Zimmerman apuesta por una epistemología, es decir, por un modo de construir conocimiento histórico donde no es la ideología, no es la teoría, ni es la explicación de la realidad, ni que se da en la hipótesis lo que puede generar construcción de conocimiento crítico e histórico, sino que para construir conocimiento crítico e histórico, como Menem trajo a Roma, hay que primero mirar a los sujetos, y algunos van a decir, bueno, eso es una obviedad. Pues no. Y menos acá, que yo trabajé acá en la ENA, también estaba acá en los famosos, y también en otras materias. Y el hipotético deductivo sigue multiplicando. Y el hipotético deductivo vuelve objetos de la realidad. No es lo mismo verdadero o falso, verificar si sí o si no, que construir un problema de la realidad que siempre está en movimiento. No es lo mismo volver objeto de la realidad que fue el intelectual, porque además no es menor. La conciencia teórica en el Polo Sur y en muchos otros países como Colombia significa muerte, políticamente no. Significa agencias internacionales modelizando total América Latina una cosa, le implantamos un modelo y después ocurre lo que ocurre con los sujetos. ¿Okay? No, sin ir más lejos, por ejemplo, ustedes saben que interculturalidad, que es una palabreja que se instituye a través de la academia y de los sectores que generan opinión, a través de un gran movimiento de plata que genera un proyecto que pueden buscar en Google que se llamó Alianza Civilizatoria. Ese proyecto surge del tripartite y Bush. ¿Saben para qué? Pregúntenle a los mapuches. Ustedes saben que ahora los indígenas mapuches están presos por terroristas.
como el amor no vive, no muere. Entonces, ¿no? Digamos, en lo intercultural se pone en evidencia la diferencia para en la evidencia reducir. Y hay muchas maneras de reducción. Y una manera de reducción es el sistema educativo. En México, y ustedes lo pueden revisar, casualmente, después del 94, de un día para otro aparece maestría intercultural, licenciatura intercultural, todo intercultural, lo que no garantiza que se esté incorporando realmente la otra cosmovisión. Vayan a ver los programas de estudios de las universidades interculturales y lo que está pasando en esa universidad, 14 universidades con turismo. En otros países se beca a los indígenas para que vengan a las ciudades, pero se los beca en las universidades caras, privatizadas. Se mueren de hambre en las ciudades y cuando regresan no pueden ubicar, porque lo que se reduce, decía en lo que leíste Selma, es el pensamiento del sujeto concreto. Y cuando se reduce la manera de pensar, se reduce una manera de mirar. Y al reducir la manera de mirar, jibarizamos la realidad en pedacitos, que justamente lo que hacen es repetir lo que se repitió con el golpe en Chile. Entonces, la gran apuesta semellana es generar nuevas maneras de construir conocimiento histórico, como bien dijo Aarón, a partir de replantear las metodologías. No solamente en el discurso crítico, no solamente en las apuestas epistémicas de grandes relatos discursivos de la crítica, sino como eso se configura en una práctica, cómo construimos problemas de la realidad, no cómo tematizamos la realidad. A veces vienen compañeras que dicen, yo quiero estudiar a los indígenas. ¿Por qué vas a estudiar a los indígenas? ¿Qué tiene que ver con vos, los indígenas? Y entonces uno empieza desde esta perspectiva a problematizar el sujeto que quiere tematizarse en algo que me afecta. Y eso es distinto porque es una proyección mía que se pone en la realidad y la construyo porque tengo deseo de saber. El mundo es más que el deseo que los significados. Si no hay sujeto deseante, no hay posibilidad de construir conocimiento. Y si no hay sujeto deseante, no hay sujeto, simplemente. No hay subjetividad. Entonces, el desafío en esta apuesta es construir conocimiento histórico que no es tema, es problema. Y el problema de la realidad se construye en la realidad. Y les contaba la anécdota de cuando hice este trabajo, tesis de posgrado, de doctorado, y decía, estoy en el dato porque no es depende, no. En todas las instituciones el pensamiento positivo tiene muchas maneras, aunque los discursos sean críticos, la lógica de razonamiento, el modo de pensar es positivo. Y eso es lo que apuesta Selma, a cambiar el modo de pensar, no el modo de discursar, sino el modo de pensar. Entonces recuerdo que tuve suerte, tuve una excelente directora de tesis que me permitió trabajar con esta apuesta, Patricia Rabel, y en el mismo espacio había compañeras que, claro, cada uno lo primero que me piden es con qué proyecto ingresa al posgrado y además tiene que armar el protocolo, el machote. Y una vez que armó el machote con la hipótesis, el marco teórico y demás, ya puede ir a hacer el trabajo de campo.
si no estoy en la realidad, entonces ¿cómo qué voy a investigar? Un tema, ¿no? Entonces recuerdo una compañera que estaba trabajando en tema de el papilomavirus. Había trabajado en tesis de maestría papilomavirus en mujeres. Ustedes saben que el papilomavirus es una pequeña verruga que genera cáncer, que el hombre es el transmisor. Entonces, la lógica causal, lógica, tesis de doctorado, papiloma, si en la maestría fue de mujeres, era de doctorado que es el hombre. Yo le miré y dije, ¿dónde vas a sacar hombres con papilomavirus? Si los hombres no tienen síntomas, no tienen, ni saben que los son portadores. Bueno, después lo veo, realmente, ¿qué tal? ¿Cómo uno va a conseguir después? Bueno, por supuesto se tituló porque claro, le costó encontrar a alguien que trabajara en algún hospital. Encontró un médico por ahí perdido que trabajaba papilomavirus en hombres porque su esposa se había muerto de cáncer. Y así es una tesis. No se puede tematizar porque entonces después damos respuestas generales a partir de particularidades vueltas a objeto. Y sobre eso después se genera política pública, por eso nos va a provocar. Por eso hay dictaduras, por eso esa fue la gran pregunta de Sam que nos pasó. Y es una pregunta que se reedita constantemente. Y es una apuesta, por eso decimos nosotros que es un proyecto ético-político en el proceso de formación de sujetos, porque el proceso de formación de sujetos políticamente está atravesado por la reducción de las cabezas a partir del manejo de las teorías y de las explicaciones del mundo por sobre la comprensión de la realidad histórica que se mueve. Y el pensamiento del sujeto debería moverse con los tiempos de la realidad, y no como hacemos nosotros, porque yo digo, en las escuelas hoy cualquiera sea desde preescolar hasta los posgrados, todos son escuelas de aburrimiento. O sea, es la pedagogía del aburrido, no es como antes que decía Freire la pedagogía bancaria. Pues no, ya ni eso, es el aburrimiento, se aburre. Yo nunca escuché a un profesor que dijera, qué tristeza, hay feriado. El profesor es porque entonces, el desafío es incorporar, porque a veces cuando uno hace estos planteos siempre hay alguien que levanta la mano y dice, pero ¿cómo? ¿Qué hacemos con la teoría? Se defiende más la teoría, a veces digo, no es que esta propuesta no está en contra de la teoría, si hay alguien ilustrado en Seneca. El pequeño detalle es incluir realidad, no sacar teoría, es incluir realidad, porque a veces generamos objetos de estudios salidos de las teorías, no problemas construidos por la estrategia de la realidad, con lo cual hay que estar con los sujetos que se mueven, que se angustian, que tienen otra mirada. Y digo esto porque, claro, ¿qué hacemos los maestros? Lamentablemente, en la pedagogía del aburrido. Leo, como yo leí este autor cuando estudiaba, y digo, este es muy bueno, ustedes lo tienen que leer. Ahora, lo que les pasa a ustedes, lo que ustedes viven, eso no es mi problema. Usted vea qué hace con su problema. Entonces, está muy loco eso, ¿no? Entonces, tiene que ser terriblemente aburrido aguantar nosotros como maestros que reproducimos lo que a nosotros generacionalmente nos pareció cuando la generación ya cambió, ya vienen otras cosas, Yo recuerdo cuando yo tengo 2 hijos, cuando fui pecadora gozosa joven, por lo tanto tengo hijos jóvenes, entonces cuando salíamos, porque me separé, salíamos
sentiste el olor que hay ahí. Ahora qué, o sea, no hay ningún olor particular. Ay, mamá, qué fema. O sea, mi olfato no está preparado para identificar, ni mi mirada estaba algo así, preparada. Después de venir a esta escuela, sobre todo. El olorcito de la persona, los ojitos de coca y toda esa cosa, pero bueno, es una época que mis hijos saben más que yo, porque tienen un contacto con la realidad que a mí no me tocó, porque yo por más que Pink Floyd, Beatles, paz, amor, o sea, había muchas cosas que no entendíamos nada, ni siquiera de lo que estábamos viendo. Entonces, creo que ser humano es un gran desafío, él mismo es un gran desafío de conocimiento y de invitación y de esperanza para que todos nosotros seamos más dignos de ser disques científicos sociales, o por lo menos mejores trabajadores de la cultura. Así que muchas gracias por el espacio y todo lo que quieran preguntaros. Gracias. Sin más, a ver, creo que hay muchas cosas que preguntar sobre los temas de selección, que apenas fue una embarrada, ¿no? de lo que estaría tratando Laura Dulce, normal. Entonces, pues, espero que haya muchas preguntas, muchas inquietudes. ¿Quién empieza?
cómo podríamos aplicar la teoría ceremoniana para la construcción de un conocimiento en cuanto a historiografía. Esa sería mi pregunta. Gracias. Entonces, a ver si escuché, sería la problemática del sujeto histórico. ¿Qué significa el sujeto histórico en el proceso de formación, en el proceso de construcción de conocimiento, en el presente y en los distintos niveles de clase, ¿no? Y específicamente cómo hacemos con la historiografía, qué es esto del sujeto histórico en relación a la historiografía. ¿De qué manera se ha modificado la historiografía? ¿De qué manera se ha modificado la historiografía a partir de las dictaduras que nos está comentando? Pero más que en términos generales, en términos del proceso de su pensamiento y escritura, ¿en qué medida han intervenido, ¿no?, los procesos dictatoriales del Mercosur que usted ha estado próximo? Buenísima pregunta. Bueno, empezamos con esto. Agradezco estas preguntas porque sí, no es lo mismo hablar de historia en términos de perspectiva crítica. Entonces historia en términos, cuando trae probablemente esto sea una obviedad, pero yo desconfío más de lo obvio que de lo oscuro. Entonces, en términos depende de qué postura epistémica tenga, es como voy a resolver. Entonces, desde una postura epistémica analítica, desde una apuesta filosófica analítica, ¿no?, dentro de la tradición de pensamiento analítico, está el positivismo, el positivismo, ahí la historia es linealidad, porque responde a una lógica de pensamiento lineal, causal, clasificatoria, porque es así el pensamiento en esta manera, en esta postura, hay una manera de pensar. Pero si yo me paro en una tradición de pensamiento crítico hermenéutico, que es el otro, digamos una otra manera de mirar el mundo de la vida, pues sí clasifico citógrafo, pero en el marco de un pensamiento más complejo. Entonces acá la historia es presente. Y acá, en esta perspectiva crítico-hermenéutica, historia es presente. Y de este presente, que por eso la apuesta epistémica es el presente potencial, me pregunto, el pasado es una invitación para ir a preguntar antes del presente. Por ejemplo, ¿por qué en México se recuerda todavía la noche triste? Esa es una pregunta que me lo puedo hacer en el presente. Y cuando voy a buscar respuestas al pasado, digo, bueno, pero ¿por qué es triste? Sí recuerdan eso, ¿no?, que se estudian los libros. La noche triste es porque lloró Cortés. Y resulta que Cortés era el que tenía que llorar realmente. Qué triste, era la noche alegre que triste. Porque quien ganó fue Cortés. Entonces, ¿por qué es triste? O sea, en el presente ponemos bajo cuestión el pasado. Y el pasado con múltiples preguntas.
en evidencia digamos, y mucho más en nuestros países, que la historia es una historia, o la historiografía, para ser más exactos desde esta perspectiva, que son las grandes academias de la historia, organizan la historia desde los objetos, o sea, desde los hechos, sin sujetos. No hay sujetos, hay hechos. Entonces, esa es una historiografía que responde, o sea, ni bien ni mal, es una opción, que no es la nuestra, por supuesto. Porque en esta perspectiva, por ejemplo, a propósito de la dictadura, en esta perspectiva, en el gobierno de Menem, en Argentina, se escribía la historia desde la mirada del punto final. ¿Y qué era el punto final? Y de la ley de obediencia debida. ¿Qué era la obediencia debida? Que si alguien torturaba, no era responsable de la tortura, porque tenía que obedecer al guerrero militar, ¿no? Obediente, por lo tanto no podía negarse a torturar, porque en eso se le podía abrir con múltiples justificaciones. ¿Qué significaban las Islas Malvinas? Entonces, se construye una historia oficial, eso no es ningún secreto para nadie aquí, pero no es una historia solamente, sino que se construye una manera de mirar y de explicar por qué vivimos lo que vivimos. Entonces, las rocas de Mayo, todo eso se seguía manteniendo hasta que hubo un momento que la presión de los sujetos concretos, ya me paro aquí, la presión, lo crítico de la presión de los sujetos concretos, las rocas de Mayo, los movimientos del Silado, los movimientos desde abajo, los sujetos concretos empezaron a desmentir eso, empezaron a buscar alternativas para poder instalar unas otras realidades. Y es tan interesante la pregunta que haces, porque en la época de la dictadura se empieza a instituir un imaginario social, colectivo, que penetró profundamente en la matriz cultural de nuestros pueblos, de Argentina. Frases tales como el que piensa pierde. Empieza a construirse una semántica del orden dominante que si yo trabajo con sujetos lo voy a poder leer, pero si trabajo con hechos no lo voy a poder leer. Entonces, ¿cómo se transfigura el pensamiento? Depende de qué postura esté. Hay mucho movimiento de pensamiento crítico hermenéutico que trabaja al sujeto histórico, y el sujeto histórico, por eso es tan interesante y compleja la pregunta de la reflexión y la pregunta de Fabiola, porque el problema es que en las escuelas no hay sujeto. Primero no hay sujeto, hay objetos, currículum, programa, diseño curricular. O sea, por eso es tan importante el diseño curricular, ¿no? Que la gente se nota por el diseño curricular, por los programas, cuando en realidad es un instrumento necesario siempre y cuando haya sujetos que le den vida a ese diseño. Pero si no hay sujeto que se esté preguntando por el presente, no hay historicidad. Yo he trabajado con niños de 3 años, mucho tiempo, con todos los niveles. Y es impresionante la diferencia de un niño de preescolar que se pregunta por qué vive como vive, por qué, quiénes son sus padres, por qué vive ahí y no vive en otro lugar. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un sujeto histórico y un sujeto determinado por la historia, que es esta otra cosa? La diferencia es la capacidad de darse cuenta, es decir, la capacidad de tener conciencia de sí y del mundo en el que vive. Es la ampliación de conciencia la que hace que me convierta en sujeto histórico, porque si no puedo llegar a tener 80 y pico, 90 años y ser un sujeto determinado por la historia
Y desde ese presente no es un problema de edad, es un problema de deseo de saber, es un problema de configuración de subjetividad. Y ahí los maestros, nosotros en el PECAR, en este proyecto, hablamos de pedagogía del bonsái. ¿Cuál es la pedagogía del bonsái? La pedagogía que para en este lugar le importa nada del sujeto y le va recortando la capacidad de pensar, ¿no? Como no me gusta esa palabra de menos en estos momentos, pero sí como no me parece adecuada para historizando la semántica del orden dominante. Es una palabra que hoy por hoy en México genera mucha, bueno, por lo menos a mí, ¿no? Ya sabemos lo que está pasando en nuestro país con más de 60.000 muertos, por narcos, migrantes, etc. ¿Y qué pasa con ellos? Entonces, vamos recortando como si fueran los bonsái, que es un gran árbol prometedor, hermoso, pero lo voy reduciendo y le queda un adornito muy hermoso, lo pongo donde se me da la gana. Eso es instrumental a los sujetos. En cambio, si yo salgo de una pedagogía del bonsái y voy a una pedagogía de la potencia, lo que hago es problematizar al sujeto para que el sujeto amplíe cada vez más conciencia de sí y de sí en el mundo de la vida. Y eso no tiene edad, eso tiene buenos maestros que provocan, problematizan, preguntan, ¿y por qué estás acá? Por ejemplo, cuando yo recuerdo que inicié un trabajo acá en la arena, alegremente le pedíamos a los chicos, bueno, y me mandan por email, por favor, el trabajo. La mayoría no tenía email, no tenía la computadora. Chicos que no podían venir porque no tenían ni siquiera para pagar el metro o el pecero, que es más las realidades en las que vivimos quedan como afuera del pensamiento teórico, como afuera, no, queda afuera. En el pensar histórico necesariamente le tengo que preguntar al sujeto por su realidad, la realidad que vive, no importa la edad que tenga, y es a partir del sujeto que construyo el problema sobre el cual vamos a trabajar y con el cual vamos a convocar la teoría, porque si no, la teoría pierde sentido, y en nuestro proyecto todo lo que es pérdida de sentido produce violencia. La violencia como práctica social es la pérdida de sentido en la vida cotidiana, son acumulando pérdida de sentido, y eso es terrible porque uno acumula mucha rabia, porque va haciendo cosas porque te obligan, sin alternativa. Una pedagogía de la potencia, un pensar histórico, una apuesta por el futuro, es cuando se piensa históricamente como conciencia histórica, como la albañil. Si todos los intelectuales que rodeaban en ese momento, o la mayoría de los intelectuales, hubieran pensado con conciencia histórica como la albañil, probablemente tendríamos hoy otro Chile, otra Argentina, y también otro México. Entonces, el sujeto
maravillosa acerca de la locura de la dictadura, pero vista preguntándose desde el presente. Y eso cambia la manera de pensar. Hay pensadores que trabajan como sujetos desde el presente haciendo historia, ¿no? Y hay otros que trabajan desde los hechos, la biblioteca, pero también hay maestros que enseñan historizando al sujeto, ¿sí? Me acuerdo, y otros que enseñan a alumnos roles y les meten todo lo que yo estudié, más lo que está de moda, y entonces en caja aparece un muy buen historiador, un buen antropólogo. ¿Desde dónde? Desde el programa, desde el políticas económicas y culturales que hacen que estén estudiando en la ENA y no en otro lado. Las múltiples relaciones políticas, económicas, o sea, el mundo de la historia, del sujeto histórico, es de relaciones. El mundo de allá es de objetos que se acomodan. Entonces, es una manera de mirar el mundo de la vida. No es solamente una apuesta teórica, es una exigencia de razonamiento para poder construir conocimiento histórico y humano, ¿no? En términos de lo que somos y de lo que queremos ser. Acá el futuro, pero el futuro construido por los sujetos. Entonces creo que fueron preguntas muy fuertes y que dan para mucho. Ojalá, si estás estudiando historia, buscar la inteligencia que cubre, ahora todo se recuerda. Pero creo que me gustaría tomarles este gran aprendizaje que fue para mí, el de historizarme como sujeto para poder darle sentido al mundo de la vida, pero sobre todo para crear conciencia comprensiva, ¿no? O sea, que alguien seguramente ha hecho una gran apuesta por lo comprensivo, ¿no? Que no es lo mismo que lo explicativo. Acá no hay verdad, acá hay construcción histórica de la realidad, que está siempre en movimiento, que siempre cambia. Entonces, eso es digamos, el gran acto de amor de Selma, porque hace de su propio dolor una producción de conocimiento, apostando para que en América Latina no siga ocurriendo lo que sigue ocurriendo, a pesar de estos grandes pensadores y a pesar de estos pensadores generosos que han ido, como decía, como una de las, casi la última frase que me regaló, que decía: nosotros de alguna manera somos, como decía Gabriela Mistral, campesinos que vamos sembrando y caminando, caminando y sembrando, porque veo que la semilla hay que ir caminando. No se puede poner una semillita, no se puede tener una plantación en un solo lugarcito, hay que ir sembrando, caminando, sembrando y caminando. Entonces, creo que es el gran aporte de Selman en términos así, de sembrar y caminar. Sembrar un pensamiento